que ha generado expectación también porque los partidos oficialistas van a dar a conocer detalles del acuerdo alcanzado para realizar cambios a la Constitución en el caso de que triunfe el apruebo en el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre. Vamos a escuchar parte de lo que está ocurriendo a esta hora. Todavía no están los líderes de Apruebo Dignidad o de el socialismo democrático, están en el público, están empezando a llegar y vamos a estar muy pendientes a los detalles que se van a entregar para ver cuáles serían los eventuales cambios al texto constitucional. Revisemos lo que están diciendo hasta ahora. Que promueve la participación ciudadana, entre otros muchos avances sustantivos. Afirmamos que es esta la Constitución que nos representa y estimamos necesaria para mejorar la vida de la patria. Las siguientes materias son aquellas que consideramos necesario abordar en este momento, sin perjuicio de otras que más adelante puedan surgir del debate nacional. Cabe hacer presente que conforme a la nueva Constitución, las siguientes propuestas serán necesariamente aprobadas y debatidas democráticamente y con participación ciudadana. 1. Plurinacionalidad. Valoramos este avance en tanto reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, en su identidad, lengua, cultura, tradiciones, historia y representación, postergados durante siglos. Hemos identificado los siguientes temas que buscamos aclarar respetando los principios establecidos en el Convenio 169, actualmente en aplicación en Chile, desde que fuera ratificado el año 2008. Sobre la consulta indígena, se establecerá que el verdadero sentido y alcance se refiere solo a las materias que pueden afectar directamente a los pueblos indígenas. Sobre el consentimiento previo al que se refiere el texto constitucional, se establecerá explícitamente que solo es aplicable a la regulación de entidades territoriales y que no es exigible en temas de carácter nacional o reformas constitucionales, respetando los principios establecidos en el referido convenio. Las autonomías territoriales contempladas en la Constitución se desarrollarán en concordancia con los principios de unidad e indivisibilidad del Estado de Chile y de las libertades reconocidas y protegidas para todas las personas. Para esto se establecerá expresamente que sus atribuciones deben ser coherentes con el carácter único e indivisible del territorio de Chile. Asimismo, proponemos que se establezca expresamente en la ley que en ningún caso el establecimiento de una autonomía territorial indígena ni su regulación puede limitar a cualquier habitante de la República a trasladarse libremente por todo el territorio nacional, respetando la Constitución y las leyes. Respecto a los sistemas de justicia indígena, reafirmamos la igualdad ante la ley como principio rector y que todas las personas, indígenas y no indígenas, somos iguales ante la ley en dignidad y derechos. No existirán regímenes de justicia paralelos que pongan en cuestión la unidad, coherencia y consistencia del Poder Judicial. La justicia indígena solo se aplicará a miembros del mismo pueblo, será voluntaria y no tendrá competencia respecto de delitos penales. La justicia indígena, tal como lo señala la nueva Constitución, siempre estará subordinada a la justicia ordinaria, en particular a la Corte Suprema. Derechos sociales. En materia de pensiones, nos comprometemos a que la implementación del derecho a una pensión digna será en base a un nuevo modelo mixto, donde seguirá existiendo un componente de capitalización individual en los mismos términos que en la actualidad, cuestión que es plenamente consistente con la nueva propuesta constitucional. Sobre la propiedad de las viviendas, el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad están absolutamente asegurados, siendo complementos para dar continuidad a la actual política de vivienda que
que entrega la plena disposición para el beneficiario y su familia. Se asegura explícitamente que la propiedad de las viviendas, indistintamente del tipo de propietario, se protegerá bajo el Sistema Nacional de Salud. Permitirá a distintos gobiernos de diversas tendencias políticas innovar en nuevas soluciones y no limita la posibilidad de que participen los privados como prestadores. La ley asegurará un sistema integrado con participación pública y privada, donde sigan existiendo clínicas, hospitales y centros médicos privados. Bajo el Seguro Único de Salud se protegerá la libertad de todas las personas a elegir dónde atenderse dentro de la red del nuevo Sistema Nacional de Salud. En concordancia con lo señalado, en la nueva Constitución, la educación como derecho social y su implementación legislativa, se respetará la existencia y desarrollo de la educación particular subvencionada, siempre con pleno reconocimiento del Estado dentro del Sistema Nacional de Educación. 3. Seguridad. En relación a los estados de excepción, proponemos establecer en la Constitución el estado de emergencia por grave alteración de la seguridad pública, autorizando que las Fuerzas Armadas puedan colaborar a requerimiento de la autoridad civil y en las condiciones calificadas que establezca la ley, en tareas de resguardo del orden constitucional y del Estado de Derecho. Todos los estados de excepción, como señala el texto, se aplicarán con estricto respeto a los derechos fundamentales. 4. Sistema político. Dado que la nueva Constitución innovó y abordó un nuevo sistema político con profundos mecanismos de participación ciudadana y fortalecimiento de las regiones que valoramos, nos comprometemos a analizarlo para lograr el mejor equilibrio entre el Poder Legislativo, el Gobierno central y las entidades territoriales. Las iniciativas de gasto fiscal respetarán siempre el beneficio de las personas, y el principio de responsabilidad social. En este sentido, creemos necesaria la eliminación de la atribución de presentar mociones parlamentarias que irroguen directamente gastos al Estado. Igualmente, la capacidad de endeudamiento de las entidades territoriales fijadas por la ley deberán sujetarse al máximo anual que a este efecto fije la Ley de Presupuestos, con expresa regla de responsabilidad fiscal. Por último, acordamos que para una mejor administración del Poder Ejecutivo y los propios procesos político-electorales, que la reelección presidencial no proceda consecutivamente. 5. Poder Judicial. La independencia del Poder Judicial, reconocida expresa y reiteradamente en la propuesta de la nueva Constitución, es un principio fundamental para el Estado de Derecho, que regirá toda la implementación normativa. Proponemos reemplazar en la Constitución la denominación sistemas de justicia por la de Poder Judicial. Proponemos también revisar la composición del Consejo de la Justicia para asegurar su integración por una mayoría de jueces. Adicionalmente, creemos que conviene hacer explícito que la calificación de los jueces por ese Consejo no considerará el contenido de sus fallos. Considerando la importancia de los derechos fundamentales, nos comprometemos a implementar el recurso de tutela a modo de proveer de una protección adecuada, eficaz y oportuna. Hacemos un llamado a la ciudadanía a conocer la nueva Constitución, así como este acuerdo de implementación y mejoras, con el ánimo de que el pueblo chileno se pronuncie con el mayor grado de certeza posible y la absoluta convicción de que es un avance sustantivo para fortalecer la democracia en Chile y lograr los cambios anhelados. El próximo 4 de septiembre es el día en que Chile se pronunciará libre y democráticamente en las urnas. Estamos convencidos
y convencidas de que Chile decidirá aprobar la nueva Constitución y continuar en la senda de progreso que nos hemos trazado. Será ese el momento a partir del cual avanzaremos, unidas y unidos, para hacer de nuestra patria un lugar más fraterno, con igualdad de oportunidades. Tenemos la certeza de que esta Constitución, esta nueva Constitución, es el único y esperanzador futuro y el punto de partida para construir el Chile que soñamos. Firmantes: Natalia Pergentili Domenech, Partido por la Democracia; Patricio Morales Fernández, Partido Liberal. Ya la voy a invitar, encantadísimo, para que vayan firmando. Mira, el maestro de ceremonia. No hay caso. Está viejito. Está bien. Patricio Morales Fernández, Partido Liberal. Sí, está enmendando el acuerdo. Bravo. Tomás Hirsch Goldschmidt, Acción Humanista. Apruebo. Lorena Fríes Monleón, Movimiento UNIR. Paulina Bodanovich Rojas, Partido Socialista de Chile. Leonardo Cubillos Ramírez, Partido Radical de Chile. Juan Ignacio Latorre Riveros, Revolución Democrática. Flavia Torrealba Díaz, Federación Regionalista Verde Social. Guillermo Tellier del Valle, Partido Comunista de Chile.
Diego Ibáñez Cotroneo, Convergencia Social. Por el ladito sonó mal. Y finalmente Marcos Velarde, Partido Comunes. Voy a dejar ahora con la palabra a la compañera Natalia Piergentile Domenech, del Partido por la Democracia. En realidad va a hablar a nombre del socialismo democrático, ¿no? En segundo lugar, a Guillermo Telier del Valle, ¿no?, que hablará a nombre de Chile Digno. Y en tercer lugar, a Bien, ya vamos a estar de regreso. Ahí tenemos un tema con la señal. Ha sido Alejandro Goit, actor, a quien conocemos por varios papeles en distintas teleseries, pero que además es un militante político que estuvo en la campaña de Jasna Proboste, quien ha leído este documento donde se señalan los alcances de este acuerdo al que han llegado las fuerzas oficialistas para poder hacer algunas mejoras en el caso de que efectivamente gane la opción del apruebo. Ha tocado temas como la plurinacionalidad, con algunos ajustes al alcance que tendría la consulta indígena, donde se comprometen a establecer el verdadero sentido y el alcance, que se referiría solo a materias que pueden afectar directamente a los pueblos indígenas, y además se aclararía varias dudas que han surgido en torno al consentimiento previo al que se refiere este nuevo texto constitucional que se está proponiendo y por el que vamos a tener que votar en el plebiscito, donde se establecería que esto es explícitamente en lo que es aplicable en torno a la regulación de entidades territoriales y que no es exigible en temas de carácter nacional o reformas constitucionales, algo que ha sido materia de discusión y de distintas interpretaciones, hasta dónde tendría que contarse con consentimiento de los pueblos originarios en caso de las distintas materias. Sobre las autonomías territoriales, por ejemplo, contempladas en la Constitución, se van a desarrollar en concordancia con los principios de unidad e indivisibilidad del Estado de Chile y de las libertades reconocidas y protegidas por todas las personas. Ahí también ha habido distintas interpretaciones de hasta dónde podrían llegar estas autonomías territoriales para los pueblos originarios. Se harían ajustes también a lo que tiene que ver con la justicia indígena. Dice este documento: reafirmamos la igualdad ante la ley como principio rector y que todas las personas, indígenas y no indígenas, somos iguales ante la ley en dignidad y derechos. Por lo tanto, dicen ellos, no existirán regímenes de justicia paralelos que pongan en cuestión la unidad, coherencia y consistencia del Poder Judicial. La justicia indígena solo se aplicará a miembros del mismo pueblo, será voluntaria y no tendrá competencia respecto a delitos penales, que ha sido otra de las interpretaciones distintas entre el apruebo y el rechazo, el que pasaría con delitos de la justicia penal en caso de que existan dos sistemas paralelos de justicia, uno para los pueblos originarios y otro para el resto de la población. Hay también algunos ajustes en materia de derechos sociales. Por ejemplo, en cuanto a las pensiones, se dice que se comprometen, digamos, a que la implementación del derecho a una pensión digna sea en base a un modelo mixto, pero un nuevo modelo mixto, dicen, donde seguirá existiendo un componente de capitalización individual en los mismos términos que en la actualidad, una cuestión que dice que es plenamente consistente con la propuesta constitucional. Y sobre la propiedad de las viviendas, esto también ha sido de lo más discutido y de lo más abordado también en las campañas, sobre todo desde el rechazo. Sobre la propiedad de las viviendas, dice este documento firmado por los partidos de Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático, el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad están absolutamente asegurados, siendo complementos para dar continuidad a la actual política de vivienda que entrega la plena disposición para el beneficiario y su familia. Se asegura explícitamente que la propiedad de las viviendas, indistintamente del tipo de propietario, se protege bajo toda circunstancia. Hay dentro del párrafo de este documento que se refiere a derechos fundamentales, también se habla del Sistema Nacional de Salud,
que permita a los distintos gobiernos de distintas tendencias políticas innovar en nuevas soluciones y no limitar la posibilidad de que participen los privados como prestadores. La ley, dice esto, asegurará un sistema integrado con participación pública y privada, donde siguen existiendo clínicas, hospitales y centros médicos privados, que también ha sido otra de las dudas de cara al plebiscito del 4 de septiembre. Además, señalan que la educación, establecida en este nuevo texto constitucional como derecho social, en su implementación va a respetar la existencia y desarrollo de la educación particular subvencionada, siempre con pleno reconocimiento del Estado dentro del Sistema Nacional de Educación. Hay también ajustes o compromisos en torno a los estados de excepción. Dice este documento, proponemos establecer en la Constitución el estado de emergencia por grave alteración de la seguridad pública, autorizando que las Fuerzas Armadas puedan colaborar a requerimiento de la autoridad civil y en las condiciones calificadas que establezca la ley en tareas de resguardo del orden constitucional y del Estado de Derecho. Todos los estados de excepción, como señala el texto, se aplicarán con estricto respeto a los derechos fundamentales. Ha sido otra de las discusiones porque, según la propuesta constitucional, no existiría la figura del estado de excepción constitucional como el que se está aplicando hoy día, por ejemplo, en la macrozona sur de nuestro país. Por eso hay también ahí una referencia y se hace entonces ese ajuste o este nuevo compromiso. Otro de los capítulos de este documento habla del sistema político. Dado que la nueva Constitución innovó y acordó un nuevo sistema político, recordemos que se acaba, por ejemplo, el Senado, si se aprueba este texto constitucional, con profundos mecanismos de participación ciudadana, dice el documento, y fortalecimiento de las regiones, nos comprometemos a analizarlo. El compromiso es a analizarlo para lograr el mejor equilibrio en el poder legislativo, el gobierno central y las entidades territoriales. Las iniciativas de gasto fiscal respetarán siempre el beneficio de las personas y el principio de responsabilidad fiscal, y en este sentido, dice el documento, creemos necesario la eliminación de la atribución de presentar mociones parlamentarias que irroguen directamente gastos al Estado. Igualmente, la capacidad de endeudamiento de las entidades territoriales fijadas por ley deberán sujetarse al máximo anual que a este efecto fije la ley de presupuestos con expresa regla de responsabilidad fiscal. También ha habido críticas desde el rechazo me refiero, a esta posibilidad de estas nuevas entidades o unidades territoriales a fijar sus propios presupuestos. Por lo tanto, aquí también hay algunos ajustes y se hacen cargo de ese tema. Del Poder Judicial, que es otro de los capítulos, la independencia del Poder Judicial, reconocida expresa y reiteradamente en la propuesta de nueva Constitución, dice el documento, es un principio fundamental para el Estado de Derecho que regirá toda la implementación normativa. Proponemos reemplazar en la Constitución la denominación de sistemas de justicia por la del Poder Judicial. Que esto es como una vuelta atrás porque es uno de los cambios que tiene este texto, pasar del Poder Judicial actual a sistemas de justicia. Aquí el compromiso sería dejarlo como Poder Judicial. Proponemos también revisar la composición del Consejo de Justicia para asegurar su integración por una mayoría de jueces. Vamos a volver al ex Congreso, están hablando ahora los líderes de los partidos, está el senador Latorre a esta hora hablando, vamos a escuchar lo que dice. Del apruebo en general, para que nos despleguemos en la semana que quedan a dejar los pies en la calle, para de una vez por todas tener una nueva Constitución democrática y dejar atrás la Constitución del 80. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos por terminado este acto de unidad de las fuerzas progresistas y democráticas de Chile. ¿Qué? Espérese. Este acuerdo, perdonen, que sella, que aclara. ¿Quién? Pues todos. Ya. Carla, mira, estamos acá tratando de organizar un punto de prensa porque la verdad es que está bien complicada la cosa. Fue organizado esto en la biblioteca del Congreso Nacional acá en Santiago. Lo que estamos haciendo es tratando de organizar un punto de prensa para entender también las palabras que se emitieron en este acto donde se da a conocer formalmente este acuerdo al que se llega ayer en la noche, justamente en la sede del Congreso en Valparaíso. Estamos acercándonos hacia el presidente del Partido Comunista para que explique también si es que se puede garantizar o no
este acuerdo que ellos hoy día comprometen con la centroizquierda. Guillermo, estamos tratando de organizar un poco aquí la situación y no sé si ustedes ven en la imagen ya a Guillermo Tellier. Guillermo, estamos en vivo para 24 horas. ¿Se va a poder garantizar o no este acuerdo? Es que lo que pasa es que usted en su discurso dice que no pueden garantizar estos cambios. ¿A qué se refiere, Guillermo? No, nosotros no podemos decir que nosotros vamos a hacer un cambio. Nosotros lo que nos comprometemos. Vamos a estar ya con las reacciones que está dejando esta conferencia, este punto de prensa, que ahí al final se desordena un poco. Se trata de organizar, son los acuerdos de los partidos del oficialismo que se han logrado sellar, que se han logrado consensuar en la eventualidad y en el escenario de que gane el apruebo. Son correcciones que se le harían al texto y ahí se le estaba consultando también al presidente del Partido Comunista si es que efectivamente se pueden garantizar, si estas son propuestas. Bueno, hay una serie de reacciones a esta hora que vamos a seguir analizando y compartiendo con ustedes al regreso de una pausa bien breve. 12:04, estamos de regreso de inmediato.